Bienvenidos a una nueva edición de Manos Libres en el Pensador.io. El Pensador.io es una revista digital, es un espacio de reflexión, de conversación, de análisis de lo que está pasando en Chile y el mundo, que pasan muchas cosas, ¿cierto? Y hoy día vamos a tener una edición súper especial aquí en Manos. Vamos a entrevistar al director y dueño del Pensador.io, que es Álvaro Medina, periodista de larga data, con mucha experiencia en cuanto a los temas de comunicación, no solamente comunicación, también temas sociales, temas económicos, y que ahora va como candidato a Core por la región metropolitana. Te saludo en primer lugar a ti, Miguel, ¿cómo estás? Como siempre, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias Mario. Y claro, obviamente tenemos un gran invitado y amigo de la casa, además dueño de, de esta chuchoca. Es como Canal 3 entrevistando a Max Luxich, más o menos así. No. Álvaro, ¿cómo estás tú? Con la proporción que implicaría que tuviera la Claro. plata de Luxich, pero bien, bien, muchas gracias por el espacio, chiquillos, porque siempre hemos compartido esta intención de hacer un periodismo distinto, más reflexivo, y encontrando aquello que los demás no dicen. Así que compartiendo ese propósito, gracias por este espacio Eh, en esta nueva cruzada. Exactamente, periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Y precisamente de democracia queremos hablar contigo, Álvaro. Álvaro Medina fue director de La Nación en los peores momentos que tuvo la nación antes de extinguirse, porque todos sabemos que luego se extinguió, ¿cierto? Se extinguió en el Pero papel al previo menos. a esa extinción Sí. hubo momentos complicadísimos. Álvaro, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso, ese tiempo que te tocó vivir y que te tocó soportar y preservar un poco la democracia a través del periodismo? La verdad de las cosas es que hay que contar una historia antes de que yo llegara, ¿no? La nación vivía una crisis profunda ya desde mediados de los 90 y hay que decirlo con todas sus letras, por una utilización política. No partió con la concertación la utilización política, por cierto, de la nación. Venía desde antes, la utilizó políticamente la dictadura de Pinochet, eh, pero durante la concertación hubo un cierto afán, yo diría, de nicho, proselitista, que terminó encasillando a la nación en un segmento muy específico político de una izquierda muy dura, sobre todo al final entre el 2000 y el 2010, lo que hizo que tuviera conflictos profundos. Todos se recordarán que en algún periodo incluso tomó posición política directa a propósito de decisiones del Congreso, por ejemplo, y una vez estableció una portada negra, ¿te acuerdas, Mario? Sí, sí, Eh, me acuerdo perfectamente. entonces, cuando a mí me tocó hacerme cargo de la Nación, me tocó en una transición. Yo venía como ser editor general durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y ante el primer gobierno de Michelle Bachelet, y ante la llegada de Piñera en el año 2010, em, después de haber hecho una campaña muy, muy dura contra Piñera como diario, o sea, se transformó en un pasquín político como parte de la campaña. eh, la promesa de Piñera era precisamente que había que cerrar la nación, que no servía a los intereses del Estado. Y en ese contexto, de las filas de Piñera no había nadie que quisiera hacerse cargo de este muerto. Y por lo tanto, ante la imposibilidad de cerrarlo de inmediato y por decisión propia, el gobierno de Piñera establece una transición, una dirección interina que me la encargan a mí porque yo era prácticamente el único, además por jerarquía, porque yo era el segundo de a bordo, pero además no tenía ninguna militancia política y por lo tanto, por Ah, lo menos por mientras, yo podía dar alguna garantía de que no iba a ser tan conflictivo. O capaz que el plan era al revés. A lo mejor era el plan era establecer que yo pudiera dirigir alguna azonada contra el gobierno de Piñera que justificara y diera pie a que se cerrara definitivamente. No fue así. Hicimos un cambio de línea editorial que permitió dirigirnos por mientras sin darnos codazos con la moneda en ese entonces, con la moneda dirigida por Piñera, y fuimos levantando el diario. Y fuimos levantando el diario y tratando de mejorar su lectoría, de sacarla del nicho político, de poner una calidad periodística distinta, un periodismo bien hecho, chequeando fuentes, sacándonos de encima todo ese estigma. Y por lo tanto, por lo menos desde el punto de vista periodístico, yo creo que se logró.
No obstante, la promesa de Piñera empezó a cuajar en otro tipo de decisiones, más sutiles, tales como empezar a cortar el agua. La nación se financiaba particularmente con el financiamiento del diario oficial. La empresa periodística de la Nación incluía a la Nación, al diario oficial y a una imprenta. Eh, bueno, en algún minuto dijeron, mire, en tal fecha se va a va a tener que ser autosuficiente la nación, no va a tener más financiamiento del diario oficial, y eso implicó, por lo tanto, ya el principio del fin, porque para un diario de papel de circulación nacional, los costos son grandes, y el no contar con el financiamiento del diario oficial era prácticamente ponerle una lápida adelantada. Y hicimos grandísimos esfuerzos. Yo quiero destacar ahí al que fue gerente general de la Nación, eh, Manuel Férez, que estuvo muy al pie del cañón tratando de hacer las cosas. Él venía de la administración anterior, pero le permitieron seguir dirigiendo la gestión del diario para efectos de que entre él y yo lográramos algún tipo de solución. Intentamos recortar los costos, lo hicimos, bajamos la cantidad de páginas, lo hicimos, redujimos los costos en términos de páginas en color, por ejemplo, terminamos haciendo prácticamente todo en blanco y negro, dejamos de hacer suscripción porque en entregar los diarios por suscripción en papel es carísimo, recortamos un montón de colaboradores, hicimos todo lo posible. Al final la única solución era terminar con la edición en papel y pasar a una migración completa a Internet, que fue lo que finalmente logró salvar la marca. Pero yo creo que ya no salvó la nación, porque en términos legales salvó la marca, pero hoy día ya casi nadie se acuerda de la nación. A salvó el Em, mar, Se salvó la salvó la marca. marca, se salvó la marca fue comprada por un privado que hoy día mantiene la nación.cl por ahí, pero yo creo Claro. que con lectoría Miguel, bastante. dale tú. Sí, mira, interesante lo que hablas de toda esa evolución de Álvaro Medina como director de La Nación y la migración entre la nación papel a la nación digital, pero en la pelea chica, ¿por qué decidiste ser core? Porque realmente una persona que viene de los medios, que ha tenido contacto con todo el espectro político, ¿por qué core y por qué también el Partido Radical? Alcayo Miguel, ¿eh? Gracias por Sí. la pregunta. Oye, Alcayo, sí, buena. eh, Alcayo. a ver, primero porque yo tengo la sensación, yo creo que Mario puede compartirlo conmigo, de que en general los periodistas siempre estamos en segundo plano, con muy pocas excepciones. En general los periodistas parece que somos los asesores, y los asesores mal pagados además, hay que decirlo, en el ámbito de la política. Y sin embargo, yo quisiera reivindicar primero eso. Los periodistas tenemos voz y tenemos una voz súper importante. Nosotros tenemos una opinión. No somos solo los esclavos de los políticos, aquellos que hacemos los comunicados o los que les ponemos la cámara para que puedan tener una buena imagen. Es hora de que los periodistas salgamos al primer plano. Y desde mi punto vital, digamos, el momento de vida en que estoy, yo sentí que era ya no podía seguir esperando para salir de ese segundo plano y tener una opinión propia. El Partido Radical es un partido además eh, que abre muchísimas posibilidades para aquellos que, como yo, tienen una aspiración de salir del anonimato, de entregar algo de sí mismo a la comunidad, para que hagamos de este país algo un poquito mejor. Eh, y Pero en con ese un sentido, sentido, sí, 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 sí. Termina, por favor. no, no, y lo que quería recalcar es que en un sentido, además, moderado, pacifista, no beligerante, como es la centroizquierda que es el espacio que ocupa el Partido Radical. Es un espacio que yo creo que tiene que retomarse, porque el centro político, así sea centroizquierda o centroderecha, el centro político en Chile está un poquito diluido y eso ha hecho entonces que los discursos se hayan movido peligrosamente hacia los extremos, que ya lo hemos vivido y lo hemos sufrido desde el estallido social en adelante, pasando por varios intentos constitucionales fallidos. Tenemos que volver al centro y tenemos que volver al diálogo. Y yo creo que esa es la oportunidad, particularmente por aquellos que hemos vivido del diálogo, aquellos que vivimos de la comunicación. Tú dices, Álvaro, los periodistas, es el momento que los periodistas tomemos acción, ¿cierto? Me encanta lo que tú dices.
de alguna forma me contagia un poquito, no lo suficiente como para ser candidato, me contagia un poco de la opinión, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es el aporte de un periodista con la trayectoria que tú tienes, y una trayectoria extremadamente importante, extremadamente grande, extremadamente valiosa al aspecto público del país? A ver, yo creo que lo primero que quisiera aportar desde la... Conocimiento, por lo pronto, y mucho conocimiento de cosas, Sí, y como todo el mundo dice, los periodistas tenemos un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. Yo he de tratado de ir profundidad. haciendo que la profundidad sea un poquito mayor, ¿ah? Trato de aprender, trato de estudiar constantemente, pero yo creo que el principal aporte que se puede hacer desde alguien de las comunicaciones para el mundo público y particularmente para nuestra región metropolitana, que es la más populosa del país, es mejorar las relaciones, la convivencia. Usted me dirá, pero está muy en las nubes. No está tan en las nubes. Hoy día tenemos un tremendo problema de convivencia que se traduce a propósito de las comunidades chilenas y extranjeras que tienen que empezar a aprender a vivir juntos. En las comunas, en distintas comunas de la región metropolitana ya hay sectores muy profundamente llenos de inmigrantes, han chocado con las comunidades de chilenos y el chileno empieza a rechazar aquello que es distinto. Los chilenos, naturalmente, somos un país que rechaza históricamente aquello que es distinto, pero hoy día eso se ha transformado en un discurso que estigmatiza al extranjero, estigmatiza al pobre, estigmatiza al que es distinto, estigmatiza al joven que anda con los pantalones a la rodilla, estigmatiza. Cuando vemos algo distinto y no sabemos convivir, estigmatizamos. Desde la comunicación, yo quisiera poder aportar precisamente con planes de convivencia, con conocimiento mutuo, con proyectos que hagan que la gente derribe esas barreras, que son barreras artificiales, que son barreras que nos ponen los medios, que son barreras extremas, y que aprendamos a convivir. Primero, yo creo que esa es la clave de vivir en paz en una región como la metropolitana y en un país como es Chile, lleno de gente que estigmatiza. Conocernos un poco más. Y ese es un aporte desde la comunicación. Y segundo, yo creo que también es importante que desde la comunicación y desde un rol público tengamos la posibilidad de enseñar a mirar aquello que se nos está enseñando, que se nos muestra a través de los medios de comunicación tradicionales. Nos enseñan a tener miedo del otro, nos enseñan a odiar al otro, nos dicen que el otro es peligroso y esto no viene solo por la inmigración, ¿ah? Esto viene también desde de la siempre. pandemia. Y la pandemia consolidó muchos de esos miedos. El otro me trae bichos, me trae bacterias, me trae crimen, me trae droga. El otro es el enemigo. Y entonces nos Sí, encerramos en nuestras casas. Parte del problema de seguridad ciudadana que hoy tenemos en el país está motivado por miedo. Y por un miedo que se ha difundido y exacerbado a través de los medios de comunicación. Yo creo que también ahí que hay un aporte desde alguien, un comunicador como yo, que puede enseñar y generar proyectos que enseñen, por ejemplo, a diferenciar dónde está una fake news, a diferenciar y a enseñar, eh, a lo mejor desde temprana edad, que como comunidad y colaborándonos, vamos a ser mejores que odiándonos y estigmatizándonos. lo que habla, lo que siempre dice nuestro amigo en común Carlos Cantero, candidato a gobernador regional de Antofagasta, que ojalá resulte gobernador regional de Antofagasta, porque sería un tremendo aporte, Carlito Cantero. Él siempre habla de la Así es. otredad del otro. Y estamos tan ausentes del otro, tan distanciados y tan desconfiados, como tú dices, Álvaro, tan desconfiados y tan desconfiantes al mismo tiempo. Es una acción de desconfianza. Cuando digo desconfiante, estoy hablando de una acción de desconfianza. Estamos en alerta permanente. Ujú. Nos subimos al ascensor y ¿quién es el otro? ¿Qué me trae a mí? Nada bueno. Planteo una barrera de desconfianza. Miguel, por favor, dale. Sí, no, no, bastante bien agotado y todo lo que dice también. Obviamente, los que conocemos Carlos Cantero también tiene una facilidad de crear palabras que obviamente después, ojalá que esté dentro de la Real Academia de la Lengua, el RAE. Mira, hablando de tu candidatura y tu experiencia como periodista, aparte de todo lo que acabas de hablar, que es bastante razonable, porque obviamente ya tenemos que
estamos conviviendo con gente extranjera. No es solamente esta oleada de venezolanos, en un momento fueron peruanos, bolivianos, colombianos. Entonces, hay una cantidad enorme. Tú estás dentro de las comunas donde hay más inmigración, aparte de Santiago, Cerro Navia, etcétera, ¿sí? Donde hay, Así es. donde Independencia, Recoleta. Recoleta, claro, que son comunas que hay muchos inmigrantes. ¿Cuáles las propuestas tú que tienes como candidato para que los inmigrantes, los que vienen, no, porque siempre yo he dicho, los que vienen a ser daño son los mínimos, pero ensalzan a toda esa gran cantidad de gente que viene a trabajar y tener una nueva esperanza aquí en Chile? ¿Qué apoyo tú quieres hacer a través de la comunidad migrante, de cómo insertarse, de cómo tener una buena convivencia con los chilenos que estamos acá y son las personas de la provincia de Santiago II de que tú representas? Yo quisiera partir, más que por los inmigrantes, quisiera partir por nosotros mismos, por los chilenos, ¿ah? Y quisiera, por ejemplo, con cosas muy concretas. Nosotros tenemos, para convivir mejor, tenemos que conocernos mejor. Eso significa respeto y cuidado del patrimonio. El patrimonio no está solamente en los inmuebles, no está en los edificios bonitos. El patrimonio está en la memoria de la gente respecto de los lugares donde vive. Ahí está el patrimonio, en la memoria. Lo que significa, por lo tanto, que tenemos que retomar, mira la palabra que retomar, tomarnos nuestras áreas verdes, nuestras plazas, nuestros parques, para que no sean espacios para los que no queremos que los tengan, que son los delincuentes, los criminales, los narcotraficantes. drogadicto. Tomarnos esos lugares, hacerlos propios. Eso significa las juntas de vecinos, la sociedad civil organizada en general, las escuelas. ¿Por qué las escuelas no pueden hacer una clase en una plaza o en un parque, por ejemplo? Vamos a tomarnos esos espacios, son nuestros. En la medida que los tomemos y conozcamos de dónde vienen, la historia que hay detrás de ellos, los personajes, nuestro patrimonio, entonces esos espacios ya no van a ser de la delincuencia. Eso como punto uno desde los chilenos. Y ahí entonces integrar, ahí tienes espacios de integración con el inmigrante. Yo creo que hay que hacer un trabajo ahí, y en todo caso que es un poquito más profundo. Es cierto que eh, la gran mayoría, yo te diría que de acuerdo a lo que he podido averiguar, cerca del 75% de los reclamos que tienen los chilenos respecto de las comunidades de inmigrantes, por ejemplo, en las comisarías o en las oficinas de seguridad ciudadana de cada una de las comunas donde se concentran más, el 75% de los reclamos tiene que ver con ruidos molestos, no tanto con delincuencia propiamente tal, sino con ruidos molestos. No estamos acostumbrados al inmigrante, sobre todo venezolanos, colombianos, en general del Caribe, por ejemplo, dominicanos, no estamos acostumbrados a que ellos hagan, no sé, alguna comida en la calle, no estamos acostumbrados a su música, no estamos acostumbrados a que hablen fuerte y nos molesta. Entonces vamos y reclamamos. Tenemos que aprender, en primer lugar, un poco más de tolerancia desde el punto de vista nuestro como chilenos. También tenemos que hacer un trabajo de educación hacia esas comunidades de inmigrantes que están llegando a este país que tiene una cultura distinta, po, que somos un país más Exacto. callado, que no nos gusta tanto el chuchuqueo, que estamos, que tratamos digamos, de estar más alejados del otro, no estamos tan acostumbrados a vivir en comunidad, de manera tal que esas que son fricciones que parecen, son chicas, ¿ah? Son fricciones chicas, son fricciones que tienen que ver con acostumbrarnos al otro y con aceptar al otro tal como es. A lo mejor podemos llegar a un punto medio, conociéndonos, aceptándonos, tolerándonos, respetándonos, para que Mm, podamos vivir mejor. Si al final vamos a tener que vivir juntos, si perfecto. no hay otra, ese es el destino. Vamos a tener que aprender a vivir juntos. Y para eso un trabajo educativo. Yo creo que parte en los colegios, donde ya los niños colombianos, los niños venezolanos, muchos de ellos que ya han nacido en Chile, conviven sin ningún problema con los niños chilenos. Y desde ahí entonces eso tiene que permear, esa capacidad de convivencia y tolerancia, tiene que permear hacia la familia. Yo creo que a través de los colegios se puede hacer ahí un tremendo trabajo. Pero antes de eso, tomémonos nuestros espacios. Estamos con Álvaro Medina aquí en Manos Libres en el Pensador.io. Álvaro Medina es el dueño de este espacio. Estamos entrevistando a un amigo al final. Seamos sinceros, ¿cierto? Sí, Y estamos ayudándolo en su campaña, porque es un hombre noble, un hombre bueno, un periodista que ahora está estudiando Derecho,
que está buscando la forma de aportar al país. No mucha gente se dedica a aportar al país, ¿ah? Yo, por lo menos, no. Yo me encuentro un weón bien inútil para el país. ¿A Álvaro, dónde, sigamos, viste? no, pero seamos sinceros. Hay poca gente que quiere hacer un aporte al país y Álvaro Medina está empeñado, además de ser papá de muchos hijos, eh, manejar el Cuatro. sitio Cuatro. elpensador.io, eh, trabajar, estudiar Derecho por la noche y ahora quiere ser candidato a Core. Me parece a mí muy valorable, muy loable por lo demás. Pero ¿cuáles son tus propuestas concretas, Álvaro, en cuanto a seguridad? Porque la seguridad es el tema número uno en Chile, ¿no? ¿Es verdad? Entonces, ¿cuál es tu valor agregado como Yo, candidato? la propuesta concreta que tengo respecto a seguridad tiene que ver con formar redes de ciudadanos y educar ciudadanos. Me explico. La mayor parte de la gente te va a decir, para tener una mejor seguridad tenemos que llenar las calles de carabineros. Sí, Eso no es una variable que los ciudadanos podamos manejar. Depende no, de la capacidad de carabineros de absorber gente, depende de su convocatoria de nuevos postulantes, depende de la formación de los mismos, depende de la legislación que los apoye como cuerpo de seguridad. Depende de muchas cosas, pero no depende de los ciudadanos. Entonces no podemos prometer vamos a llenar las calles de carabineros. Y sí, además, llenar las claro. calles de carabineros policializa a un país. Esa no es la idea. Yo tengo la convicción de que la seguridad no, no digo que se soluciona, pero se mejora sustancialmente en la medida en que las comunidades son capaces de conocerse y organizarse. Esto significa los barrios, significa los pasajes, por ejemplo, los pasajes, los condominios, donde organizándose tengan sistemas de vigilancia, tengan sistemas de cámaras, circuitos cerrados, eso por hablar de cosas que son concretas, tecnológicas y organizativas como para prevenir que entren los delincuentes a Sí. esos espacios. Pero en el fondo lo que implica la organización es tomarse sus propios espacios. Mi barrio es mío y yo lo protejo. Si yo veo que hay alguien sospechoso, yo llamo al plan cuadrante. ¿Cuánta gente llama al plan cuadrante cuando hay alguien sospechoso? Re poca gente. Porque Muy tenemos poca. desconfianza, porque no nos organizamos además, porque no nos sentimos comunidad. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo educativo, organizativo, y ahí los proyectos regionales son súper importantes. Y hay plata regional que hoy día no se está usando para ese tipo de cosas. Entonces, pensando en seguridad, pensando en educación, la organización de los barrios, por ejemplo, para la seguridad, debiera incluir no solo el encerrarnos y poner una reja, debiera incluir también la protección mutua de los vecinos en los trayectos. Por ejemplo, desde la bajada de la micro hasta los barrios, tenemos que organizarnos como vecinos, aprender a apoyar, por ejemplo, si sabemos que la señora Juanita llega a las 10 de la noche de trabajar desde Ir a Vitacura, porque buscarla. hay alguien que alguien vaya a buscarla, pues. O a los escolares que llegan y cuando llegan Pero a Álvaro, trabajar. déjame interrumpirte un poquito. Sí, Déjame interrumpirte un segundo. Lo que tú dices es un ideal, es un sí, ideal, es una ilusión, es un sueño, es una utopía. Pero déjame decirte, desde mi punto de vista, que el chileno no es así. El chileno no es colectivista, es individualista. El chileno se rasca con sus propias uñas, al chileno le importa un rábano lo que le pasa con el otro. O sea, tú haces una fila en cualquier parte, en un banco, en donde tú vayas, y sí, todo el mundo reclama. Y cuando llega la fila se adueña del tema y le importa un rábano, por decir rábano, pues bueno, sí. no, para no decir pi. No, pero le importa una fila lo que pasa al final de la fila, ¿cachai? ¿Me entendí o no? O sea, Sí. ¿cómo tú puedes hacer esta concientización en una campaña, amigo? No, no lo vamos a Es lograr muy en una difícil de cambiar campaña. la cultura. Esta Yo cultura es individualista. estoy absolutamente de acuerdo contigo con que estamos peleando contra una cultura que nos impuso un sistema económico y social. Pero, Exactamente. pero hay experiencias que son súper exitosas, juntas de vecinos en Independencia que conozco, juntas de vecinos en Quinta Normal que conozco, juntas de vecinos y condominios donde yo mismo viví, por ejemplo. Para el estallido social, para la pandemia, el condominio donde yo vivía, ahí en Rosas con Matucana. Rosas con Ya. Matucana, no es un lugar que usted diga No, gente como tú y como yo. Gente que Amigo, se yo vivía arranca. para el sello social en Rafael Sotomayor con Catedral.
ahí, Vi mismo todo, vi barrio. todo, vi todo, vi todo. Y ahí la gente no tiene plata, pero la gente en estallido y en pandemia, en situación de crisis, cuando estábamos rascándonos, pero así, a brinda, eh, la gente se organizó, protegió el condominio, o sea, se puede. Yo creo en la gente. Y yo lo veo en los proyectos locales. Yo creo que efectivamente cuando salimos de ahí y vamos al mall y lo que queremos es consumir y llenarnos de cosas, claro que peleamos como individuos. Pero hay que tratar de cambiar ese orden social. Hay que tratar de cambiar esas cosas a partir de lo que la gente ya está cambiando. Yo creo en la gente. Yo creo que la ¿Tú gente crees ya que lo está está cambiando la demostrando. gente? Y yo veo que la gente está cambiando. Y yo veo que la gente efectivamente, hay barrios donde se han organizado como yo te estoy diciendo ahora. Se Mm. han organizado como te estoy diciendo ahora, donde la gente, donde los escolares van a buscar a la señora cuando llega más tarde y se están preocupando del traslado de la gente. Y si hay un temblor, por ejemplo, y si hay un temblor y ven que hay alguna de las vecinas que vive sola y que ella está viejita, van y se preocupan. Ahora mismo, te aseguro que hay comunidades que a propósito de los cortes de luz que estamos viviendo, hay comunidades donde hay gente que es electrodependiente. Hay registros de gente que se está prestando al generador, por ejemplo, para que los electrodependientes tengan cómo sobrevivir, o para que algunos almaceneros puedan seguir manteniendo los alimentos, porque si no, friega toda la comunidad, ¿te fijas? Todo el O sea, barrio o friega. sea, o El sea, o almacenero sea, se le- hay esperanza. Hay esperanza, y yo creo que esa esperanza tiene que permear ahora en estas elecciones. Ya vivimos muchos traumas. Vivimos el trauma es súper comunitario, identitario, a propósito del primer tema constitucional. Vivimos el trauma al revés después de la segunda propuesta constitucional. Tenemos que ahora transitar. Si ya vivimos los dos extremos y ninguno de los dos extremos lo aprobó Chile, ahora empecemos a transitar por un extremo de convivencia en paz. Creo que se puede. Miguel, Yo sé que se puede. Sí, muy, Miguel, muy bien, Álvaro. No, obviamente la esperanza nunca, nunca se pierde, pero vamos a un poco a la parte, la pelea chica sobre las empresas eléctricas. Obviamente una vergüenza lo que tiene en él. En él es una empresa estatal italiana, Así es. que tiene el monopolio, el control de una empresa ya privada y que no ha dado el ancho. Y también, obviamente, yo tengo que decir, si bien hay que echarle toda la culpa en él, que el gobierno ahora recién le está diciendo que le va a prácticamente sacar se puede decir, licitación para ser un prestador. Pero obviamente que la otra empresa que venga va a tener las mismas instalaciones y tendrá que hacer, no en sé, mismas cuál es condiciones, claro, va a salir lo mismo. una empresa y va a llegar otra empresa igual y no va a solucionar nada, nada. Entonces, ¿cuál es el rol fiscalizador? Porque también ustedes son fiscalizadores de la región para ver que esto no se vuelva a ocurrir. Como las municipalidades, que también tienen culpa, no fiscalizaron sus árboles, como el SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, no supervisó lo que Así es. había. Ahí hay Entonces, un... Sí. ¿cuál es el asunto? Porque claro, sacamos una empresa, ponemos a otra empresa, va a pasar lo mismo. Entonces, vamos a estar en un constante peloteo y además somos un país bastante reactivo. ¿Qué piensas de eso, Álvaro, candidato a Core de la provincia de Santiago 2? Miguel, gracias por la pregunta. Yo quisiera partir más bien desde lo más actual hacia atrás y después mi propuesta. Lo más actual es la bravata de la moneda. Cuando la moneda dice que va a caducar la concesión o amenaza con caducar la concesión de distribución de Enel, déjeme decirle de la experiencia que tengo, porque he sido periodista de energía por muchísimos años y también trabajé en la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Viví la crisis eléctrica del 98-99 como reportero y eso permitió aprender muchísimas cosas del sector eléctrico. No se puede caducar la concesión de Enel, no así nomás, no es cosa de amenazar. Eso es un proceso jurídico larguísimo, larguísimo, Cuatro después años. del cual, si es que usted lo logra, no es llegar y pasarle la concesión al tiro a otra empresa. Mientras se la pasa, mientras licita, el Estado tendría que hacerse cargo de ese cacho. Así que no va a Sí, po. pasar. Fíjese. Lo que sí va a pasar es que tiene que haber
un debate profundo respecto, primero, de la fiscalización. Miguel, tienes mucha razón, aquí la superintendencia no hizo la pega. Aquí, y el Ministerio de Energía en particular. Almuerzan juntos los ejecutivos de esas empresas con la gente del Ministerio de Energía. Tienen alguna amistad y contactos espurios ahí, y nunca se da la fiscalización que se necesita. La gente necesita, como tú bien dices, que estén todos pendientes de que se haga la poda de los árboles, que es responsabilidad de la empresa distribuidora. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron cuando... Y Oye, no lo hicieron. para un poquito. ¿De Sí, quién es la responsabilidad del apodo de los árboles? ¿No es de la de la municipalidad? empresa no, no es de la municipalidad, es de la empresa distribuidora. La poda de los árboles es responsabilidad de la empresa distribuidora porque la Ley General de Servicios Eléctricos les obliga a tener la prevención de riesgos respecto de su red de distribución. Por lo Ya. tanto, ellos siempre son responsables de la poda para efectos de que al menos las ramas no les caigan encima. Uno puede ir y justificar algunas cosas donde el árbol completo se cayó por efecto del viento por el último temporal, ya, te la creo, pero no las ramas. Y no después de 2, 3, 4 temporales durante este invierno en que ya vimos que estas cosas estaban pasando. Entonces no puede ser. Este es un país que es campeón para los terremotos y todo el mundo dice que ni siquiera nos inmutamos cuando hay terremotos, pero que ante el primer ventarrón o la primera lluvia tenemos cortes de luz como esto. Es una vergüenza. Entonces, Sí, pero desde el punto de vista regional, respondiendo a lo que pregunta Miguel, pienso que lo más importante es impulsar fuertemente un plan que implique que por lo menos en la región metropolitana por fin haya soterramiento de las redes eléctricas. Hoy no se ha hecho, hasta aquí no se ha hecho. ¿Sabe por qué no se ha hecho? No se ha hecho porque las empresas eléctricas ganan plata con los postes, porque sí, subarriendan los postes a las empresas sí, sí, de telecomunicaciones y se llenan esos postes con toneladas de cable, algunos, muchos de ellos en desuso, pero eso es plata para adentro para las empresas de distribución eléctrica. Entonces no quieren soterrar por eso. Y también está la segunda amenaza, porque hasta aquí las empresas de distribución señalan que si se soterraran las redes, eso debiera ser pagado en las cuentas de luz. Yo digo que eso no debe ser pagado por los ciudadanos a través de las cuentas de no, luz. pues, Así como ellos hoy día están ganando plata y han ganado plata por décadas arrendando los postes. Y además está en su responsabilidad el cuidado y la seguridad de las redes de distribución. Por lo tanto, eso por ley debiera ser pagado por las mismas empresas, sin cargárselo a la gente en las cuentas de luz. Y ese va a ser uno de los principales temas que voy a impulsar si es que llego al Consejo Regional Metropolitano. Álvaro Medina, periodista de larga data, un hombre de las comunicaciones que ha hecho historia, ¿por qué no decirlo? Ha hecho historia, ha sido parte de la historia como director de la Nación también en los momentos más terribles de la democracia, como ahora. Estamos viviendo un momento difícil de la democracia a raíz de la inseguridad y de la delincuencia que vivimos. La democracia está en riesgo. Yo lo digo personalmente, la democracia está en riesgo. Está en riesgo, los valores democráticos están en riesgo, los valores morales, éticos, se han ido a la cresta todos. Vemos a un senador como Felipe Cast, que anoche estaba haciendo DJ en una discoteca en Providencia. O sea, un weón que le pagamos 12 millones de pesos mensuales, que se dedique a ser DJ. Dedícate a hacer lo que tienes que hacer, Felipe Cast. ¿Cómo debe estar indecente, weón? ¿Cómo tan inmoral? ¿Cómo tan poco ético? ¿Cómo tan bajo? ¿Cómo tan ignorante? ¿Cómo tan estúpido, ignorante? Un desaporte terrible, Felipe Cast. ¿Sí o no? Sí, no, y yo diría también el Coto Sandón con lo de lo que es la ley de la notaría, la ley de los conservadores de bienes Todos, raíces, todos. porque su hijo es notario, entonces obviamente el viernes anterior se escuchó el audio de lo que había un lobista hablando con el presidente de la Cámara y el vicepresidente, García Ruminot con el senador Walker. Entonces ahí te das cuenta que los grandes senadores, los grandes políticos, no digamos grandes, son personas que son Qué de grande, weón. importancia, pero realmente están haciendo la embarrada para sus propios intereses y no por los intereses de nosotros. Por eso está Por el eso país como mismo, está.
Claro, por eso mismo interesante la postura de Álvaro Medina, un periodista, como decíamos nosotros acá, con trayectoria, con conocimiento de causa. Álvaro, ¿qué te parece a ti que prime más en el país? ¿El capitalismo o una socialdemocracia o los extremos que se pueden venir en esta onda de populismo? Yo creo que el camino racional debiera ser un camino de centro socialdemócrata que no implique, por un lado, un estatismo corrupto, como es el caso de los regímenes socialistas y pseudocomunistas que van quedando en el mundo, eh, pero tampoco implique que un liberalismo absoluto que implique que la gente se tenga que rascar con sus propias uñas. ¿Por qué? Porque si usted me dice el liberalismo absoluto o el neoliberalismo que hemos vivido en este país durante muchos años, Sí, donde se le justifica señalando que hay igualdad de oportunidades, pero no la hay, po. Porque la cancha es dispareja. Cuando usted nace, la sí, cancha es dispareja. Porque si usted nace en La Pintana, no tiene no tiene las mismas oportunidades, no puede elegir, no puede elegir. Hay un ¿no? camino que está prácticamente prefijado. La cancha no es la misma, es así. Entonces, un Estado de un orden socialdemócrata que permita que la gente tenga no solo igualdad de oportunidades, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, lo que estamos diciendo es en concreto que el Estado, a aquel que tiene desventajas sociales, le permita pararse sobre sus dos pies y tratar de hacer las cosas por sus medios. Ahí vale el mérito. Pero no vale el mérito. Yo no puedo decir que el mérito vale desde Vitacura cuando a mí no me ha faltado nada, que no se puede. Entonces, yo creo que el camino es el centro. Yo creo que el camino es un centro democrático, una socialdemocracia de centro democrático que nos lleve hacia un espacio de convivencia y de igualdad de oportunidades efectivo y real, y que, no, y que ayude al individuo en sus propios esfuerzos e iniciativas. No que lo deje solo y no que le mande ni le establezca cada uno de los ámbitos de su vida. Así que eso es. El problema es que, claro está, cuando los centros democráticos se diluyen y no tienen una respuesta, tienden a aparecer los extremos como la respuesta segura en las mentes de las personas y nos refugiamos frente a esa falta de discurso seguro desde el centro, nos refugiamos en los discursos extremos. Yo quisiera decir que a propósito de eso, por ejemplo, es preocupante lo que dices tú, Mario, cuando las encuestas señalan que la gente ya no cree en los valores democráticos y No, que prefiere un gobierno fuerte a un gobierno democrático. O sea, si prefiere un gobierno fuerte a un gobierno democrático, vea usted lo que pasa en Venezuela, por ejemplo. Si prefiere que le claro, amañen las elecciones, que le claro. establezcan los Cuba, precios, o Cuba. ¿Por cuántos años lleva Cuba? Más de Entonces, 60 años. si a usted le parece que 65, son mejores los gobiernos fuertes que los gobiernos democráticos, claro, ahí tiene dos claro. ejemplos clarísimos de que eso no es así. O Rusia, que es un gobierno autoritario, que es un gobierno donde se ha pernado, es prácticamente, no digamos que una dictadura, pero sí hay tintes autocráticos y tiránicos en la gestión Claro, de... po, pero si Rusia es una dictadura civil, Entonces, a la gente que dice que prefiere los gobiernos autoritarios, los gobiernos más fuertes, a los gobiernos democráticos, con los problemas que puede tener la democracia, pero si prefiere eso, vea esos ejemplos y vea si le gustaría vivir ahí, po. claro. A mí, al menos, me gusta más la democracia, con todas las fallas que tiene. Yo reconozco que tiene un montón de fallas. Hay muchas cosas que no me gustan, pero tenemos posibilidades en democracia. Alternancia en el poder. O sea, que no tengamos a alguien ahí apernado por 20, 30 años, haciendo lo que quiere. Discrepancia en la opinión, Discrepancia en la opinión, sin que te sin que te lleven sin a que vaya prisión, preso. Claro. sin que tengas el miedo, como tuvimos durante la dictadura de Pinochet, miedo a hablar, miedo a pensar, miedo a expresarnos. O sea, yo prefiero esas cosas en democracia, sin duda, con todos los problemas que pueda tener. Y por ¿Alguna último, pregunta con la más, Miguel? posibilidad y por último, perdona, con la posibilidad de cambiarla desde dentro, que es lo que estamos tratando de hacer ahora. Por supuesto. No, yo creo que estamos bien, yo creo que, mira, para terminar más o menos, decir que Álvaro, a pesar, nosotros lo conocemos durante unos años, yo hace un año atrás ya conozco a Álvaro, una persona intachable, un buen profesional,
años de experiencia. Yo creo que es una persona que puede dar un aporte gobierno regional. Y aquí hay que decir, no, aquí la gente no tiene que votar por el partido político, yo creo que hay que votar por la persona. Y aquí hay un claro ejemplo que es Álvaro, que puede que yo tenga distintos discusiones políticas con él o no me guste el partido que esté, da lo mismo, es la persona. Y yo creo que lo profesional que Álvaro es un excelente candidato y si llega a ser elegido va a ser una persona que va a dar un gran trabajo para la región que se merece realmente personas como Álvaro y no los mismos políticos de siempre que andan buscando cosas. Eso. Álvaro Medina, ¿alguna reflexión final para esta edición de Manos Libres? Solo quiero darle ¿Algún las gracias, llamado? chiquillos, por este espacio, porque este espacio, a pesar de que está dentro del paraguas del Pensador.io, pero este espacio siempre ha sido suyo, seguirá siendo suyo, y les agradezco que por lo tanto me hayan dado estos minutos para poder explicar un poco a la gente que va a votar, con un poco de conocimiento, quién soy, qué quiero y qué es lo que puedo hacer por ello. Y que la fuerza Muy no bien, nos Álvaro. Muchas gracias y nos reencontraremos en una próxima edición, ¿cierto? Más cerca de las elecciones, démosle con fuerza, compadre. Eso. Gente de centro, gente dialogante, gente democrática es lo que se requiere en este momento en el país. No estos loquitos extremistas que surgen a cada rato en las redes sociales, ¿cierto? Que así sea.